Hola, qué gusto saludarlos una vez más. Estoy encantado de poder estar con ustedes en su programa. Estoy feliz de saber que cada jueves ustedes están dispuestos ahí a conectarse y a dejarme entrar a su casa a través del programa SOS Familia. Qué gusto poderlos saludar a todos ustedes y poderles decir que estamos encantados de poder seguir sacando adelante este programa, de leer sus comentarios, sus sugerencias, sus recomendaciones que nos ayudan a crecer y a hablar de esos temas que resultan de interés para ustedes ahí en casa. Mi nombre, Adalberto Ruiz, psicólogo con principios cristianos, y seguimos en este programa maravilloso de hablar de hábitos, cómo dejar esos malos hábitos, cómo dejar todo aquello que no nos deja avanzar, que nos detiene, que nos limita y que en últimas se han convertido en esos malos hábitos. En los programas anteriores hablábamos de generalidades. Decíamos que hay la importancia de la gratitud, la importancia del hábito de agradecer, de sonreír, de estar dispuestos, de estar siempre mostrando una buena actitud. Y el día de hoy en nuestro programa vamos a empezar a hablar de algunos puntos que podemos colocar en práctica para dejar esos malos hábitos, especialmente los hábitos del pensamiento y los hábitos de la palabra, porque está comprobado científicamente y además, mucho más importante que esto, está comprobado bíblicamente que la palabra tiene poder y que los pensamientos de las personas muestran de qué estás formado. Así que, como dice la palabra de Dios, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y por eso es tan importante que empecemos a corregirnos esos malos hábitos que podemos tener con la palabra. Y por supuesto, con los pensamientos, porque la misma palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser renovados con la renovación ¿de qué? De la mente. Así que te vas a dar cuenta que el programa de hoy nos invita a que hagamos las cosas bien. ¿Desde dónde? Desde nuestros pensamientos y desde nuestras palabras. Así que bienvenidos y no siendo más, empecemos con este programa acerca de cómo dejar los malos hábitos de la mente y de las palabras. Vamos a mirar esos elementos que podemos colocar en práctica para empezar a cambiar los pensamientos. Tenemos que entender que los pensamientos negativos no es otra cosa que un hábito que ha escalado al punto de convertirse en algo que te quiere definir. Todos los días nos llegan pensamientos que nos roban la paz, que nos roban la tranquilidad, pensamientos negativos sobre la situación, pensamientos negativos sobre nosotros. Y como estamos habituados a esa forma de pensar, creemos que esos pensamientos son realidad y creemos que no los podemos cambiar, porque sería como ir en contra de lo que nos define a nosotros. Pero eso es totalmente ilógico y es falso, porque Dios no nos trajo a este mundo con pensamientos negativos o con pensamientos limitantes o con miedos. Esos pensamientos negativos los hemos aprendido, y así como los hemos aprendido, también los podemos desaprender. Así que te voy a dar unos pasos que podemos seguir, que podemos colocar en práctica para empezar a cambiar esos pensamientos negativos, para quitarles toda esa fuerza que pueden tener en tu mente o en la mía. ¿Listo? El primer paso consiste en que tenemos que tomar conciencia del pensamiento. Aquí es muy sencillo. No puedes cambiar tú un pensamiento del cual tú no eres consciente. Es decir, tú no eres completamente responsable de lo que te llega a tu mente, pero sí eres responsable de lo que dejas entrar a tu mente y de lo que dejas quedarte en tu mente. Y la mejor manera de poder empezar a tomar control de esto es que tú seas consciente de esos pensamientos que empiezas a tener en el día. No de todos los pensamientos, ¿sí? Porque eso es imposible, pero puedes tener conciencia de los pensamientos negativos, porque se calcula que una persona puede tener aproximadamente 60,000 pensamientos en el día. Pero tú puedes empezar a analizar esos pensamientos que te hacen experimentar tristeza, que te hacen experimentar malestar. Esos son los pensamientos que tú tienes que empezarlos a analizar. Y la idea es que no los juzgues,
Simplemente es que seas conscientes de ellos, para que puedas identificarlos y puedas darte cuenta cómo empezarlos a cortar, para no dejarlos que estos vayan teniendo esa fuerza en tu mente y que se vuelvan repetitivos. ¿De acuerdo? Ahora bien, el segundo paso consiste en que una vez que hemos identificado el pensamiento, no busques eliminar el pensamiento, ¿sí? Porque a veces cuando tú te resistes a eliminarlo, muchas veces se queda ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno a veces puede ignorar un pensamiento, es decir, no darle tanta importancia. O dos, tú puedes quedarte en ese pensamiento, empezarlo a rumiar y traer más pensamientos negativos asociados a ese primer pensamiento negativo. Entonces, lo que hay que hacer no es tratar de eliminar el pensamiento negativo, porque tú no puedes eliminarlo tratando de concentrarte en ese algo, ¿sí? No lo puedes hacer. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tratar de concentrarnos en cosas diferentes y no en ese pensamiento que nos está trayendo esa parte negativa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar a buscar soluciones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Le vamos a dar un giro al pensamiento de 180 grados. Entonces, ¿qué hacemos para cambiar ese pensamiento negativo? Por ejemplo, tú puedes pensar, no creo, no puedo, no soy capaz. Que haya 180 grados de ese pensamiento. Tú dirás, sí, lo voy a hacer. Sí, puedo cambiar. Me siento capaz de hacerlo. O, por ejemplo, un pensamiento, no me siento bien, estoy triste, estoy deprimido. ¿Qué hay a 180 grados de ese pensamiento? Lo contrario, me siento fantástico, estoy alegre o me siento mucho mejor. Muchos creemos que el estado emocional debe influir sobre nuestros pensamientos y nuestras palabras, cuando es al revés. Nuestras palabras y nuestros pensamientos son los que influyen en nuestro estado de ánimo. Si tú cambias tus pensamientos y tus palabras, te vas a dar cuenta cómo casi de forma instantánea empiezan a cambiar tu estado de ánimo. Por eso, el tercer punto es cambiar las palabras. ¿Cómo escuchas tú los pensamientos negativos? La mayoría de las veces se utilizan palabras poderosas y la palabra tiene poder. Y tú dices, peor, esto es lo peor que me ha ocurrido, es malo, es desastroso, nunca voy a salir de esta situación, esto está muy mal. Y eso te conduce a que sigas teniendo pensamientos negativos y ese hábito se fortalece en tu mente. Ahora bien, recuerda, la mentalidad negativa y tener pensamientos negativos es un hábito. Y como estás acostumbrado a pensar de esa forma, pues tú te mantienes en eso. Y eso se evidencia en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte. Por eso tú a veces dices, eso es imposible de hacer. Usted no sirve para eso. Yo no sirvo para eso. Y estás marcando con el poder de la palabra algo que estás diciendo que no lo vas a hacer. Porque no estás dando margen a una posible mejora o a una solución. Tú dices tan rápido imposible que tu mente ya no busca soluciones. Porque ya es un hábito pensar que no lo puedes hacer, que no puedes cambiarlo, que eres malo. Y lo único que logras es sentirte peor de lo que estás. Así que yo te animo, haz una reflexión sobre las palabras que usas diariamente, sobre todo sobre aquellas palabras que tú utilizas para limitarte o para limitar a los demás. Número 4. ¿Te has dado cuenta que cuando la persona tiene pensamientos negativos, generalmente son personas que tienen problemas o dificultades en sus relaciones interpersonales o en su salud? Mira, es que el pensamiento negativo te impulsa a un estado o una zona de confort extremadamente pequeña y tú te paralizas pensando únicamente en las cosas malas o en lo negativo que está ocurriendo a tu alrededor y no miras las posibilidades que existen a tu alrededor, las verdaderas oportunidades. Tu cabeza se empieza a llenar de pensamientos negativos tan fuertes que te hacen creer que tú definitivamente no sirves para nada. Así que en vez de hacer esto, lo que vamos a hacer es tomar la decisión de hacer algo. Por más pequeño que sea el pensamiento negativo, tú vas a transformarlo y vas a empezar a crear una serie de pensamientos mucho más positivos para tu vida, de tal forma que tú puedas empezar a cambiar. Así que el cuarto punto es tomar acción.
hacer algo para empezar a cambiar. Por ejemplo, empezar a revisar la palabra de Dios, leerla, entrar a un grupo de conexión, por ejemplo, de alabanza, de jóvenes, dependiendo de tu situación, para que esos pensamientos negativos salgan de tu mente y te empieces a llenar de buenos pensamientos. No te sientes a esperar que las cosas ocurran automáticamente o de forma mágica, porque esto hace que tu mente entre en un estado en el que no vas a encontrar una solución. Pero si tú buscas otras alternativas, si tú buscas ayuda, vas a poder alternativas o vas a tener posibilidades de poder sobrepasar de esos pensamientos negativos que tú puedes tener. Coloquemos en práctica estas 4 opciones que estamos dando, y yo sé que lo vas a poder hacer y vas a poder empezar a transformar o empezar a cambiar todas estas situaciones. Es supremamente valioso que lo empecemos a hacer. No te quedes, pasa a la acción, ¿vale? Eso es fundamental. Y retomando todo lo que hemos venido hablando, yo quiero que hoy te quedes con un mensaje muy claro. Manejar tus pensamientos es la clave para ser feliz y poder lograr todas tus metas. Yo quiero que recordemos un poco y tratemos de entender por qué a veces tenemos pensamientos negativos y profundicemos también en algunos otros elementos que podemos colocar en práctica para poderlos cambiar. Tenemos que entender que la función de nuestro cerebro, como se lo decía hace un momento, es funcionar pensamientos. Como la función de nuestro pulmón es respirar, el cerebro tiene esa función de generar pensamientos, pero esos pensamientos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Entendamos algo. Técnicamente, la amígdala, ¿sí? Que queda en nuestro cerebro, es la que nos ayuda a sobrevivir, y es esta la que se encarga de los pensamientos, de generar ese tipo de pensamientos. Entonces, por eso nosotros tenemos que empezar a mirar cómo fisiológicamente estos pensamientos también influyen dentro de nuestro propio organismo. Y por eso tenemos que empezar nosotros a identificarlos. Como te decía hace un momento, coloquemos en práctica estos 4 pasos y te vas a dar cuenta cómo nosotros podemos empezarlos a cambiar. Los pensamientos negativos generalmente existen porque esos pensamientos negativos se convierten como en una forma de protección, ¿sí? Frente al no seguir adelante, al paralizarte ante algo que tienes que hacer por un miedo que te da de una nueva situación o por un miedo que te genera tu trabajo. Esos pensamientos negativos existen, pero tenemos que nosotros combatirlos, y por eso te decía, coloquemos en práctica estos 4 elementos, porque los pensamientos negativos pueden estar en varias áreas de la vida. Por ejemplo, en el área afectiva, en la parte del área emocional, en la parte de tu relación con tu pareja, con tus hijos, empiezas a tener pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos en esa área de tu familia, en esa área específica de tu vida, te genera dificultades en esa área. Entonces, por eso tenemos que aprender a identificarlos, en qué área están ocurriendo, para que podamos mirar nosotros cómo empezarlos a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, los pensamientos que tú tienes frente a que tu matrimonio posiblemente no vale la pena o que posiblemente tus hijos nunca van a cambiar. Son pensamientos negativos que tenemos que empezarlos a cambiar. ¿Cómo? Paso a paso. Y tú en el transcurso de tu tiempo puedes en un momento tener esos pensamientos y sentir algo de miedo, y posiblemente en un momento sea normal que tú los tengas. Lo importante es que no permitas que esos pensamientos se siembren en tu vida y tengan toda la fuerza, porque el hecho de tener un pensamiento negativo en tu vida no significa que ese pensamiento negativo sea verdad, ¿sí? Yo sé, en este momento puedes tener muchos pensamientos y tú puedes creerlos como si fueran verdad, pero realmente no son reales. No todos los pensamientos negativos que tú tienes son reales. Así que tenemos que empezar a desmitificar esa idea de que lo que yo estoy pensando es la realidad. Por ejemplo, tú a veces puedes decir, si hablo en público me voy a morir. Y tú hablando en público no te vas a morir. Si hago esto no voy a ser capaz. La clave, mira, es que tenemos que aprender a no creer en los pensamientos negativos, porque realmente los pensamientos negativos no son reales. Entonces,
Para desmitificar esto, también podemos colocar en práctica, mira, estos elementos que mencionábamos hace un momento. Uno, ya lo decíamos, ¿sí? Tomar conciencia. Es importantísimo y quiero resaltar nuevamente que es importante tomar la conciencia para poder identificar qué es lo que estás pensando en ese momento y mirar cómo lo puedes cambiar. Seamos un poco más explícitos. Por ejemplo, si tú vas a limpiar la casa, tú tienes que mirar dónde está el mugre en la casa para poderla limpiar y poderla dejar pulcra. Entonces, aquí tú ¿qué puedes hacer frente a esta parte? Mira, yo te recomiendo que de aquí en adelante tú escribas el pensamiento negativo que te está generando esa dificultad. Y tú lo escribes y lo colocas en papel y de esta manera vas a poder identificar cuál es ese pensamiento negativo que no te deja seguir adelante. Tú lo escribes y luego ¿qué vas a hacer? Vas a revisarlo y te vas a dar cuenta qué tan real es ese pensamiento negativo. Y tú te vas a dar cuenta que ese pensamiento negativo no tiene tanta fuerza en tu vida, porque vas a ver que Dios te da otras posibilidades y otras alternativas para hacer las cosas. Yo creo que hacer este ejercicio te puede parecer un poco difícil, porque cuando tú colocas el pensamiento no vas a querer escribirlo, ¿sí? Pero esto te va a ayudar a mitigar esta situación. Posteriormente vas a colocar, en vez de esos pensamientos negativos, vas a empezar tú a pensar en esos pensamientos positivos. Y esos pensamientos negativos que le colocaste en la lista, vas a colocar unos pensamientos positivos que te hagan sentir mejor o que te den la posibilidad de mirar una alternativa diferente. Por ejemplo, tú dices, no, es que yo me he estado dando cuenta que estoy un poquito muy gordo, muy gorda. Entonces, en ese pensamiento negativo, colocas como pensamiento positivo, voy a empezar a disminuir mi alimentación, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a desarrollar nuevos hábitos. Y tercero, ya lo decíamos, pasas a la acción. Ya no solamente te quedas en el pensamiento negativo que no es real, sino que le das más fuerza o pasas a la acción con el pensamiento positivo que tú escribiste. Entonces, si tú decías, estoy muy gordo, estoy muy gorda, pues ahora empiezas tú a ayudarte pasando a la acción, es decir, haciendo ejercicio, empezando a controlar tu alimentación y empezando a mejorar tu nutrición o buscando ayuda. De esta manera tú empiezas a fortalecer esos pensamientos positivos en tu mente de tal manera que vas a poderlos pasar a que se vuelvan en tu realidad. Ahora bien, yo repito, recuerda, la palabra de Dios dice que seremos renovados por la transformación de nuestra mente. Entonces, todo está en nuestra mente. Si tú quieres cambiar, si tú quieres ser transformado, si tú quieres mirar cosas diferentes en tu vida, empieza a transformar tus pensamientos. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a terminar este programa hablando acerca del poder de la palabra, porque te lo decía hace un momento, la palabra es fundamental. Todo lo que tú dices, todo lo que tú verbalizas, tiene poder en tu vida y en las personas que te rodean. Así que miremos lo importante de la palabra en nuestra vida. Es importante que nosotros entendamos que la palabra tiene poder. Lo hemos experimentado de diferentes maneras, a partir de lo que las personas te dicen, a partir de lo que te dicen, en fin. Alguien te dice, por ejemplo, que eres una bendición y tú efectivamente te consideras que eres una bendición. O cosas más sencillas, no corras por ahí que te vas a caer, no saltes que te vas a golpear. Y efectivamente, al poco tiempo, ¿qué pasa? Te caías cuando estabas corriendo o cuando saltabas, ¿sí? Porque utilizamos la palabra de forma inadecuada. Nosotros tenemos que decir la palabra dando una instrucción. Por ejemplo, no decirle al niño, no corras porque te vas a caer, sino más bien decirle, ten cuidado en lo que estás haciendo, para que la persona pueda entender el mensaje. Ahora bien, estos mensajes, pues de una u otra manera eran como agradables, pero tú te has puesto a pensar qué pasa con esas personas que les dicen, eres tonto, eres mediocre, tú no sirves para nada, no puedes hacer nada bien. Imagínate. ¿Qué pasa con esas personas? Entonces tenemos que reflexionar sobre las palabras que utilizamos y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué nosotros utilizamos mal las palabras? ¿Por qué no podemos hacer un uso adecuado de las palabras y poder
transmitir un mensaje acorde, un mensaje oportuno a la persona que lo necesita. ¿Y por qué a veces nosotros no queremos? Por ejemplo, tú dices, yo no quiero que se me olvide algo, y finalmente tú terminas olvidándote de las cosas. Tiene que ver con el uso de la palabra. Entonces miremos que nosotros podemos empezar a experimentar o a jugar con el uso de las palabras, y tú te vas a dar cuenta que cuando tú dices, por ejemplo, tú dices que no se me olvide sacar las llaves, que no se me olvide las llaves, tú puedes decirlo de forma propositiva y decir, antes de salir de casa quiero llevar las llaves, y tu cerebro empieza a trabajar de forma diferente, porque la palabra tiene poder, y la Biblia dice, lo que atas en el cielo, lo atas en la tierra. ¿Sí? Y esto es un lenguaje positivo y tenemos que aprenderlo a utilizar, porque cuando tú escuchas que alguien dice algo negativo, o esas personas que son negativistas, o esas personas que dicen las cosas en un tono quizás un poco no tan amable, uno piensa y dice, bueno, ¿cómo esta persona podrá decir algo? Lo mismo que quiere transmitir, el mismo mensaje, pero de una forma más amable. Y mira que podemos colocar muchos ejemplos en estos intentos de pasarnos a hablar ese lenguaje positivo. Ahora bien, mira, no hay nada que inventar, porque esto está en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la palabra amable calma, que en el poder de la boca hay poder. Entonces imagínate, no tenemos nada que inventar. Simplemente a través de este programa lo que queremos es empezar a recordar cómo podemos hacer para nosotros poder colocar en práctica este lenguaje positivo y poder hablar de forma apropiada y de forma correcta con las personas. Mira, una estrategia que podemos colocar en práctica es que nosotros podemos utilizar el lenguaje, ¿sí? Que se lo puede utilizar en todas partes del mundo, con la familia, con los amigos, en el trabajo, y tiene que ver con esa capacidad del lenguaje de las virtudes que llaman algunos profesionales. Y el lenguaje de la virtud se lo utiliza para guiar, para agradecer, para dar corrección. ¿Pero cómo? Utilizando las virtudes de las personas, porque ¿a quién de nosotros no nos gusta que nos digan las cosas de forma positiva? Esas virtudes que todos tenemos, esos dones y talentos que Dios nos ha dado. ¿A ti te gusta que te los recuerden? Por supuesto, a mí también. Y cuando nosotros empezamos a hablar en este lenguaje de resaltar la virtud del otro, estamos haciendo uso de un lenguaje positivo que nos permite identificar las cosas buenas que tiene la otra persona, que tienen tus hijos, que tiene tu pareja, que tienen tus amigos, en fin. Ahora, por ejemplo, suponte que alguien no te llama hace mucho tiempo y tu pensamiento, ¿te acuerdas que hablábamos de los pensamientos? Te llama alguien que hace mucho tiempo no te llama. ¿Qué viene a tu mente? ¿Y tú qué dices? Me va a pedir un favor. Pero si tú cambias tu pensamiento y en vez de decirle, oh, qué milagro que me llamas, tú le dices, qué agradado me siento porque me llamas, la persona se va a sentir diferente. O con un niño que no hace las tareas, tú no le vas a decir, oh, qué milagro que hiciste la tarea, qué bueno que tomaste ya por fin el compromiso de hacer tus tareas. ¿Qué tal si más bien le dices, excelente tarea, qué buena que está esa tarea? ¿Sí? Mira, yo te quiero invitar a que hagas este ejercicio ahí en tu casa, ¿sí? Haz este ejercicio en tu casa. Vas a tomar de la mano a la persona que tienes al lado y míralo a los ojos. Míralo a los ojos, pero haciendo conciencia plena de que lo estás mirando a los ojos. Dale la mano y míralo a los ojos. Y quédalo mirándolo directamente 3, 4 o 5 segundos. Hagámoslo ahí en casa. Sí, hagámoslo en casa. Tómalo de la mano. Míralo a los ojos. No digas nada. No te rías. Míralo. ¿Qué pasó? ¿Te diste cuenta? ¿Qué sintieron? ¿Qué experimentaron? Ustedes aquí han practicado varias virtudes. 1, la cooperación, cuando yo te estoy pidiendo que hagas un ejercicio. 2, el respeto al tomar la mano de la otra persona que está en tu casa.
la amabilidad, la alegría, la cortesía al sonreír, porque muchos sonrieron, la confianza y la asertividad al ver a la otra persona a los ojos sin decirle absolutamente nada. ¿Cómo? Estando atento en esas emociones que te transmitía esa otra persona. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta? Así que nosotros con estos elementos podemos empezar a identificar que la palabra tiene un poder impresionante. Mira, en una sola conducta hemos mencionado más de 4, 5, 6 virtudes, porque las virtudes son palabras de acción, son esos elementos que nosotros podemos resaltar en el otro. Y como las virtudes son palabras de acción, las podemos modelar, imagínate, las podemos modelar. Es decir, podemos ayudar a otra persona a que las coloque en práctica. Yo te voy a contar un ejemplo. Te voy a contar una historia. Había una vez una persona, ¿sí?, que tenía un lugar en donde hacen trabajos en computador. Y entonces un estudiante cogió y le llevó su memoria, ¿sí? Y lo llevó. Llegó esta persona a ese lugar y le dijo: mire, yo necesito que me colabore, que me ayude a realizar aquí un diseño. Y la persona que le recibió la memoria al chico llegó y le dijo: mira, para que por favor lo atiendas a esta persona. El chico estaba en el computador y esta persona seguía ahí esperando. Pasaron 4, 5, 6, 7 minutos y nadie la atendía. Entonces esta persona empieza a tener un diálogo interno. Dice: uy, no, qué mal servicio. Yo soy el cliente, yo soy el que tengo la razón. Y a un cliente aquí se lo debe tratar bien. Es más, a mí me cobraron anticipadamente. Qué falta de respeto de este muchacho. No me dice que espere, que esté atento, que esto, que el otro. No me dice nada. Definitivamente, yo no puedo tolerar esto. Me voy a hablar con el gerente. Así dijo esta persona. Cuando de repente esta persona dijo: no, yo no puedo hacer esto. Yo tengo que empezar a hacer el buen uso de la palabra. Tengo que hacer el buen uso de la palabra y más bien voy a ayudar a esta persona a que pueda colocar en práctica el poder de la palabra para que empiece a hacer las cosas bien. Entonces imagínate, ¿qué crees que hizo esta persona? Esta persona asumió la siguiente actitud, que es totalmente diferente a la que a veces nosotros asumimos, porque a veces nos enojamos, gritamos y salimos bravos de ese lugar. En cambio acá esta persona dijo: a ver, voy a pensar. ¿Qué me gustaría ver en este muchacho? Quiero ver respeto, quiero ver amabilidad y quiero ver cortesía. Pero bueno, eso es lo que tú piensas de esa persona. Ahora tú tienes que hacer tu plan. Y dices: bueno, ¿qué es lo que yo quiero esperar de esta persona? Entonces dices: listo, cuando me hable lo voy a saludar y le voy a decir que necesito que me colabore con el trabajo, porque eso finalmente, eso es ser cortés. Ahora bien, esta persona siguió esperando ahí de 10 a 15 minutos más, esperando a que lo atendieran, ¿sí? Y se enojó con ella misma y se reconcilió con ella misma y tenía ya el plan de acción listo para hacerlo. Pero finalmente, este muchacho llega un momento y le dice: bueno, cuénteme, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Cómo crees que le contestó esta persona? Le dijo: la memoria. Y entonces le entregó la memoria. No, no le entregó la mano, no le entregó la memoria, porque le dijo: la memoria. Y entonces le dijo: ¿sabes qué le dijo? Le dijo, le tomó de la mano y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y esta persona le dijo: yo me llamo Carlos. Y esta persona sorprendida le dijo: mira, mucho gusto, mi nombre es, Adalberto. Le dice: ¿y cómo has estado? ¿Ya te das cuenta? Con mucho trabajo, con muchas cosas, mira todo lo que tengo aquí. Y entonces esta persona le dijo: oye, te felicito, me doy cuenta, Carlos, que eres una persona muy comprometida con tu trabajo, muy respetuosa, y tú todo lo haces en orden. ¿Cuál crees que fue la sorpresa de la persona? Claro, se sorprendió, porque no esperaba que un cliente, que lo había esperado por más de 25 minutos, reaccionara de esta manera. Simplemente le dijo, cuando ya terminaron, le dijo: bueno, me voy, por favor colabórame con esta información y dime a qué horas me puedes enviar la información. Dijo: sí, a las 5 de la tarde. Y así fue, efectivamente, se lo envió a las 5. Y esta persona mandó un correo diciéndole: muchas gracias por haberme enviado la información
a la hora que yo lo necesitaba. Y muchas gracias por tu cumplimiento y gracias por haber ese diseño tan bonito. Mira qué curioso. Mira qué curioso. Y esta persona coge y le responde: muchas gracias por sus palabras, ese era mi trabajo. Al día siguiente esta persona regresa a ese mismo lugar de internet. Y oh sorpresa, cuando este muchacho vio llegar a aquella persona, salió corriendo de su puesto a buscar el trabajo y a entregárselo en sus manos. ¿A través de qué? Con la cortesía y con el respeto. ¿Por qué? Porque este muchacho le empezó a dar a él lo que él le había dado: respeto y cortesía. Así que nosotros podemos empezar a colocar esto en práctica para poder generar en el otro lo que nosotros queremos recibir, ¿sí? A veces nosotros decimos: bueno, es que yo quiero que me respeten. ¿Estás respetando? Es que yo quiero que tú me hables bien. ¿Estás hablando bien? Es que esa persona es grosera conmigo. Tal vez tú estás siendo grosero con esa persona, ¿sí? Entonces tú tienes que tener en cuenta cuál es la intención detrás de la conducta. ¿Qué es lo que quieres lograr? Empieza a reconocer con palabras las cosas buenas. Empieza a reconocer lo positivo en tus hijos con las palabras. Empieza a reconocer lo positivo con tu pareja con las palabras. Y así tú le vas a enseñar para que esa persona pueda, a través de tu palabra que tiene poder, empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Porque cuando nosotros no somos empáticos con la persona, cuando no somos comprensivos con la persona, cuando no somos considerados con las personas, a través de nuestras palabras no vamos a lograr absolutamente nada. Pero tú, con el poder de tus palabras, puedes empezar a generar la transformación en el otro. Mira, ¿de qué se trata todo esto? Que el que empieza a cambiar eres tú. Tú eres el cambio. Tú decides cómo cambiar a tu familia, cómo cambiar a tu pareja, cómo cambiar a tus hijos. ¿Y es a través de qué? De la palabra. Si tú quieres que el mundo cambie, cámbiate a ti mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que empecemos nosotros con la renovación de nuestra mente. ¿Estás dispuesto tú a iniciar? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Mañana? Si tú no participas en este proceso de cambio, nada vamos a lograr. Pero si tú cambias, la relación con tu pareja y con tus hijos va a cambiar. ¿Qué quieres cambiar? Pregúntate, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué quieres que cambie el otro? ¿Qué quieres que cambie en tu familia? ¿Qué quieres que cambie en tu trabajo? ¿Qué quieres que cambie en tu comunidad? Ahí está la solución. Empiézalo a modelar. ¿A través de qué? De la palabra. Y las otras personas van a ser un reflejo de lo que tú estás modelando. ¿Quieres ver cortesía? Sé cortés. ¿Quieres ver respeto? Sé respetuoso. ¿Quieres ver alegría? Modela alegría. ¿Quieres ver paciencia? Modela paciencia. Lo que tú quieras ver, modélalo. ¿Quieres ver serenidad? Modela serenidad. ¿Quieres ver honestidad? Sé honesto. ¿Te das cuenta? Todo es a partir de lo que nosotros empecemos a modelar en el otro con la palabra. Empecemos por cambiar nuestro lenguaje. Empecemos a usar las palabras de forma positiva. Empecemos a usar el lenguaje de las virtudes que nos permite a nosotros dar lo mejor de nosotros al otro y nos permite ver y reconocer en los demás lo mejor, y así ellos van a poder dar de ellos lo mejor que tienen, porque definitivamente la palabra tiene poder. Así que hoy te invito a que salgas de tu zona de confort, dejes esos pensamientos negativos, dejes todo eso que te está manteniendo ahí y no te deja seguir adelante. Deja ya las excusas, pasa a la acción, deja ya esas palabras que no edifican y empieza más bien a edificar y a construir. Recuerda, el cambio está en ti, no está en los demás. Empiezas tú y empiezas a modelar el cambio en los otros. Así que espero que esto te haya sido de mucha utilidad para tu vida y para la de tu familia. Fue un placer estar nuevamente con ustedes en su programa favorito que se llama SOS Familia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.